Buenas noches, compañeros. Damos la bienvenida a los compañeros que asisten a este encuentro y vamos a iniciar el cierre de lo que es este encuentro que se realizó, este primer congreso en Uruguay sobre tercerización laboral. Vamos a hacer la presentación de la primer mesa. Mi nombre es Beatriz Acosta, en representación de la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, y voy a comenzar a presentar a los compañeros que están en la mesa y que nos honran hoy con su visita. Tenemos a la compañera Victoria Basualdo Richard, quien es doctora en Historia por la Universidad de Columbia, investigadora del CONICET, coordinadora del programa Estudios del Trabajo, Movimiento Sindical y Organización Industrial en el área de la Economía y Tecnología de Flasco, Argentina, y profesora de la maestría en nivel mundial en el tema tercerización laboral. Antes de pasar la palabra a la compañera Victoria, les vamos a pedir a los compañeros si pueden poner los celulares en silencio, y bueno, le pasamos a la compañera a que nos detalle su participación. Bueno, buenas noches a todos. Es un gran placer y un honor para mí estar acá hoy, esta noche. No solo, por lo que significa terminar estas dos jornadas de trabajo en conjunto, que fueron muy productivas, muy interesantes. Somos acá solo algunos, estamos hablando del conjunto de compañeros que estuvimos participando de estas jornadas, que fueron muy ricas y que quedaron sintetizadas en un documento consensuado hoy, sino también porque este evento de hoy en realidad hay que comprenderlo en un proceso más largo de trabajo sobre el tema de tercerización laboral, que va dando pasos muy significativos que creo que es importante celebrar en un tiempo muy difícil para América Latina, un tiempo de enormes desafíos. El tema de tercerización laboral es ciertamente uno de ellos, como quedó claro en estas dos jornadas y viene quedando claro en el proceso de acumulación de todas las organizaciones involucradas. Y son días, además, muy particulares para nuestra región, en el marco de la reforma legal en Brasil, sobre tercerización laboral específicamente, que hoy da un paso más con la sanción de la ley trabalhista hace 1 hora y media, 2 horas, que marca otro paso de enorme gravedad en el cambio de las relaciones laborales en Brasil, y que aguarda además el tratamiento de la ley de previdencia el 5 de mayo, lo que terminaría por culminar un proceso de transformaciones muy regresivas. Nosotros también venimos del caso argentino con una enorme preocupación, con retrocesos en materia laboral muy significativos, con incremento de la desocupación y además del cierre de fuentes de trabajo muy pronunciado en el último año y medio, con una apertura a la importación y con un cambio en términos de la estructura económica y social que consideramos muy regresivo desde los trabajadores. Y es en este contexto que vengo a hablar en representación de una gran cantidad de investigadores del sistema científico que se han dedicado a trabajar sobre estos temas en las últimas décadas y han hecho aportes muy importantes, ¿no? Desde los que estamos presentes acá y pudimos hacer aportes en diálogo con el movimiento sindical, claramente lo que concebimos es que hay una relación entre investigación, movilización sindical, activismo, que es de mutuo enriquecimiento. Estos fenómenos no podrían analizarse sin tener como interlocutores a los trabajadores y a sus organizaciones, y al mismo tiempo esperamos que las tareas de sistematización, de conceptualización, de medición puedan aportar algo a ese movimiento sindical. Es en este marco que también me gustaría destacar que este encuentro le dio un lugar a sectores de investigación, considerándolos a la par, dándoles un lugar en el proceso que permite nutrir esta forma de organización, esta estrategia de organización, a la cual nosotros consideramos el eje central para lidiar con la tercerización laboral. Está claro entonces quiénes son los protagonistas centrales de esta historia, que son los trabajadores y sus organizaciones, y es para nosotros un enorme placer poder acompañar desde allí. Quería brevemente poder transmitir que algunas de las cuestiones
que nosotros estuvimos trabajando en términos de conceptualización de la tercerización laboral como una transformación, primero, de la estructura productiva, esta fragmentación de la estructura productiva que lleva a que las empresas de ese conjunto de tareas que desarrollaban y comandaban de manera unitaria empiezan a desprenderse de partes de ellas para tercerizarlas, es decir, para transferírselas a un tercero, que esto es lo que está en el centro de la cuestión de la tercerización laboral, la aparición de un tercero al cual se le delegan una cantidad de actividades antes centralizadas por esta empresa madre, digamos. Y lo que pudimos ver ilustrado en estos días es cómo este proceso de delegación de parte del proceso productivo, esta introducción de un tercero, afecta muy brutalmente los derechos de los trabajadores en varios sentidos. En primer lugar, lo que hace es promover una desresponsabilización por parte de la empresa madre. Es decir, todo aquello que atiene a las relaciones laborales y al trato con los trabajadores que dependen de esas empresas a las cuales delega esta parte del proceso productivo que externaliza, que transfiere hacia afuera, no corresponde a estas empresas madre. Y esto promueve una desigualdad, la existencia de trabajadores de primera, que son estos directos, lo que llamamos trabajadores directos, que trabajan para la empresa madre, respecto de los trabajadores que dependen de las empresas contratistas, de este tercero que aparece en el mapa, y que lo que hace es la fragmentación de la clase trabajadora en trabajadores de primera y trabajadores de segunda, con condiciones de trabajo muy distintas, con niveles salariales que en muchos casos se ubican en torno al 50%, los trabajadores tercerizados ganan un 50% de salarios de lo que ganan los trabajadores de la empresa principal, con condiciones de trabajo muy deficientes, en muchos de los casos sin el equipamiento necesario, sin fiscalización de los procesos productivos, lo cual los vuelve mucho más expuestos a accidentes, a los llamados accidentes de trabajo, que no son tales, en realidad son producto de un conjunto de relaciones productivas que no se supervisan adecuadamente y para las cuales no se proveen los instrumentos necesarios, y que en muchos casos, como planteaban varios sindicalistas y trabajadores en estos días, terminan en la muerte de los trabajadores. Es este el efecto concreto del proceso de tercerizaciones, y esta es una experiencia que nosotros registramos muy claramente en el caso argentino, pero que además pudimos conectar con otros procesos regionales. En este congreso estuvimos discutiendo los casos de Argentina, Brasil y Uruguay, pero en realidad tuvimos contribuciones en otros encuentros que nos permiten ir completando el mapa latinoamericano, donde estas cuestiones se reiteran. Y esto se plantea entonces como un desafío de primer orden, ¿no? Discutíamos también cuál es el lugar de este enorme desafío de la tercerización laboral en un contexto en el cual, como les decía, hay un proceso creciente de desocupación en muchos de nuestros países. Hay una deuda tremenda en muchos de nuestros países en lo que se refiere al trabajo no registrado, ¿no? Y esto podría llevar a considerar que la tercerización laboral es una problemática menor. Lo que nosotros vemos es que, lejos de ser una problemática menor, la tercerización laboral que surge, digamos, tiene una primera ola de expansión muy fuerte en el contexto de las dictaduras latinoamericanas en los años 70, que se profundiza con el proceso de reforma del Estado y la segunda ola de reformas neoliberales en la década de los 90. En vez de detenerse, creció y se profundizó en tiempos incluso de crecimiento económico y de generación de empleo por gobiernos que desarrollaron políticas de inclusión en muchos sentidos y que, sin embargo, no han podido enfrentar sistemáticamente este tema de la tercerización laboral, ¿no? Y es en este marco donde nosotros vemos que, lejos de ser un problema que hay que considerar menor en un contexto muy complejo de las relaciones laborales en América Latina, es un problema clave. La aprobación de la ley de tercerización laboral en Brasil hace muy pocas semanas nos muestra que, además, fue una ley que ha sido enfrentada en el caso de Brasil por una coalición de centrales sindicales en torno a lo que se llamó el Fórum contra la Tercerización Laboral, con niveles de movilización y de activismo muy grandes, con un proceso muy fuerte en contra de la tercerización laboral. Lo que nos muestra es que la tercerización laboral es una estrategia central de las empresas en términos de la precarización laboral de sectores registrados, ¿no? Nos muestra de algún modo cómo ya no tenemos solo el problema de los desocupados, no tenemos solo el problema de los trabajadores no registrados, que son problemas centrales que tienen que estar presentes en toda
agenda sindical, sino que además dentro de los trabajadores registrados existe una enorme desigualdad instaurada por estos mecanismos de tercerización que tienen como consecuencia condiciones salariales, de trabajo y de subjetividad, de vinculación con el colectivo muy graves, ¿no? En este sentido, me parece que gran parte de esta convocatoria reflejó lo que se pudo acumular en este tiempo. La presencia de la tercerización en la actualidad muestra que hay muchas cosas que no hemos logrado y que hay una agenda de desafíos pendientes muy grande. Pero este diagnóstico al cual podemos llegar y la existencia de una convocatoria, un encuentro como este por parte de una confederación, que por supuesto es una convención, ya lo sé, pero digo, de una confederación sindical, ¿sí? de una central nacional que convoque a un encuentro para pensar estos temas regionales, que tenga una comisión de trabajo tercerizado que cumple hoy 4 años de enorme actividad, de enorme activismo, no solo en el país, sino a nivel regional, es algo muy importante para celebrar. Nosotros desde el campo de la academia y de la investigación, como les decía, sintetizando aportes desde el campo de la economía, la sociología económica, la historia de los trabajadores, distintos aspectos de los estudios laborales, creemos que en conjunto, desde el campo académico, del cual se ha trabajado incansablemente en estos temas, y desde el movimiento sindical, hemos llegado a poder ubicar este tema en la agenda y se ha planteado hacia adelante el enorme desafío de poder llevar, así como este problema claramente es un problema internacional y regional, de poder llevar adelante una articulación de esfuerzos, ¿no? Y en ese sentido se propone mantener esto que inició el PIT-CNT, esto que inició la Comisión de Trabajo Tercerizado, a cuyos integrantes felicito muy calurosamente, realmente han hecho un trabajo impresionante, a que esto sea solo el primer paso de un camino de construcción en lo que creemos que es un tema central para el movimiento obrero en América Latina. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la compañera en las palabras de la compañera Victoria y vamos a detallar cómo va a continuar este encuentro. Se van a manejar, ahora sí, 3 mesas. Esta es la primera, en el inicio de la primera mesa, y vamos a continuar presentando a la segunda compañera. Tenemos a Alejandra Esponda, magíster en Antropología Social y licenciada en la misma disciplina por la Universidad Nacional de Misiones y profesora regular de la Universidad Nacional de Jaureche. ¿Puede ser? Sí, así bien. Y decir que entre tanto Victoria como Alejandra, con otras entidades también, fueron las propulsoras de estos encuentros a nivel regional sobre tercerización laboral. Pasamos la palabra a Alejandra. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, noches en realidad. Bueno, un placer estar acá, estamos sumamente contentos, digamos, de esta posibilidad que hicieron posible, digamos, los compañeros de la Comisión de Trabajo Tercerizada de PIT-CNT. Bueno, por lo que decía Victoria, digamos, ¿no? Hace bastante tiempo que venimos, digamos, desde distintos ámbitos, juntándonos, discutiendo y tratando de avanzar en un diagnóstico de este fenómeno que vemos cada vez más instalado y más importante y con mayores repercusiones en las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Pero, digo, este nuevo encuentro tiene la gran novedad de ser un encuentro que está convocado por una central, por una convención en realidad, no por una central, eso nos quedó muy claro en las últimas jornadas, por la convención, y digo que tuvo la posibilidad de además contar con la presencia de distintas centrales sindicales de Argentina, de Brasil, y con el compromiso con el que nos vamos de seguir trabajando sobre esta problemática y encontrar cada vez más diálogos y acuerdos y puntos en común, lo cual es muy difícil dada la complejidad que tiene el fenómeno. Así que bueno, estamos en ese sentido muy contentos. Ayer comentábamos que
cuando uno busca sobre encuentros de tercerización a nivel latinoamericano, encuentra que los encuentros son promovidos en general a favor de la tercerización, y hay encuentros promovidos por grupos económicos donde participan distintos países de Latinoamérica y donde se está planteando claramente cómo estos países de Latinoamérica pueden llegar a convertirse en destinos favoritos de los grandes agencias tercerizadoras y de los grandes grupos económicos que tienen pensado invertir en caso de que las condiciones sean adecuadas, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que poder estar pensando desde el otro punto de vista esta problemática, estar pensando en cómo enfrentarla a pesar de todos los embates que tenemos actualmente en nuestra región, bueno, es realmente para celebrar. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, digo, por ahí retomar algunas cuestiones, voy a ser muy breve también porque tenemos varias mesas muy interesantes y que es importante que todas podamos tener nuestro espacio, digamos, pero digo, retomando un poco las dificultades tal vez que venimos enfrentando, digamos, al querer problematizar y pensar un poco en este fenómeno. Por un lado, digo, veíamos que claramente, digamos, y esto es cada vez como más claro, se hace más latente, digamos, y más aún en el contexto actual, son tendencias que son globales y son tendencias que van mucho más allá de las naciones y de lo que nos puede estar pasando a nivel nacional. Son tendencias del capitalismo, son tendencias que además en muchos casos decíamos no son novedosas del todo, pero sí tienen la novedad de la cantidad y, digamos, las nuevas formas en que encontramos este fenómeno, digamos, y ayer uno de los compañeros decía, hay que estar constantemente alertas porque el capital está constantemente encontrando nuevas formas. Cuando vos pudiste sacar la tercerización de la planta, vuelve a entrar por otra forma. Digo, y este constante avance de la tercerización y esta profundidad, digamos, llegando a tener planteles del 50-60% de trabajadores tercerizados, no solamente en la industria, sino en servicios, en el agro, en el sector público, en el sector privado, en todos los sectores de actividad, en grandes empresas, en grandes multinacionales y, por supuesto, también la presencia de otras empresas que están vinculadas a estas grandes empresas y que tienen, una de las tendencias es cuanto más nos alejamos de la relación con la empresa central, peores son las condiciones en que trabajan los tercerizados y las tercerizadas, digamos, ¿no? Entonces encontramos como una complejidad muy grande en esta estructura industrial que se viene profundizando a partir de la estrategia de tercerización, digamos, ¿no? Entonces la posibilidad de poder pensar esta estrategia no ya como aquellas nuevas formas de organización del trabajo, digamos, ¿no? Como eran pensadas en los años 80, y empezar a pensarla como una estrategia del capital que tiende pensamos que es una de las formas de asumir, digamos, la precarización de la fuerza de trabajo, la precarización global de la fuerza de trabajo, es un paso importante en este sentido para poder situarnos y pensar la profundidad de esta problemática, digamos, ¿no? Bueno, veíamos, digo, retomando así como muy sintéticamente estos avances de la tercerización. Victoria ya lo planteó, digamos, no es específicamente para América Latina, ¿no? Pensando cómo fueron estos procesos de avance de la tercerización, encontramos claramente una primera expansión de la tercerización en los años 70, de la mano, en la mayoría de los casos, de los golpes militares. En estos casos hubo en muchos países que hemos empezado a investigar y plasmado en algunas investigaciones recientes. En muchos países hubo reformas legislativas que planteaban, digamos, la tercerización, pero no solo eso, sino que en los hechos, digamos, hubo avances, obviamente de la mano, como decíamos, de los terrorismos de Estado, de aplicar la tercerización. Nuestros compañeros y compañeras, en muchos casos desaparecidos de nuestros países, ya planteaban entre sus demandas frenar la tercerización. Algunas de las demandas claves, digamos, de los años 70 tenían que ver con frenar la presencia de las contratistas y de la tercerización en los lugares de trabajo.
bueno, por otro lado, encontramos una nueva ola de avance de la tercerización muy clara en los años 90 con la reforma del Estado, las reformas del Estado, digamos esto, y las reformas, las reestructuraciones industriales, digamos, ¿no? Y las reestructuraciones productivas. Esto, por supuesto, en cada uno de nuestros países tuvo sus especificidades, pero también encontramos que más allá de que tenemos que poder pensar en las especificidades nacionales, hay un avance muy fuerte por sobre las modalidades más tradicionales de contratación, habilitando una gran cantidad de modalidades de contratación, ya sea en el Estado, ya sea en las empresas, digamos, a partir de, por supuesto, lo que fue los procesos de privatizaciones, la reducción de los planteles que tenían relaciones de trabajo directo y la implementación de nuevas contrataciones que permitían una mayor flexibilidad. Y actualmente consideramos que nos encontramos frente a otro gran proceso de avance de esta forma, digamos, ¿no? Y nosotros en Argentina lo estamos viendo también muy claramente, digamos, donde hay desde que inició el nuevo gobierno, hay una gran cantidad de puestos de trabajo perdidos y en muchos casos son puestos de trabajo de trabajadores y trabajadoras tercerizadas, digamos, ¿no? Entonces vemos cómo claramente, digamos, estas formas, estos legados que tenemos, como decía Victoria, a pesar de que venimos de momentos de crecimiento económico, momentos de creación del empleo, aún tenemos legados que hoy en día se marcan como fundamentales para generar una situación muy difícil, digamos, para los trabajadores y las trabajadoras que están enfrentando actualmente los despidos, las bajas de los contratos, etcétera, digamos, la no renovación de contrato, que es como la forma de despido de aquellos trabajadores que no tenían una relación directa con sus patronales. Bueno, por un lado, pensar esta cuestión, digamos, darle la dimensión global y profunda que tiene, digamos, como estrategia del capital, pero por otro lado también pensar que esta dimensión global no nos impide a nosotros pensar formas y encontrar estrategias de enfrentamiento de esta tendencia, digamos, o por lo menos de frenar los procesos de tercerización. Esto lo venimos discutiendo en los últimos 2 días de trabajo intenso que hemos tenido y así como vemos constantemente en el diagnóstico que hay una gran fragmentación del colectivo de trabajo que tiende a la invisibilización de los trabajadores y las trabajadoras tercerizadas, a la situación de generar que existen trabajadores con derechos y otros que no, digamos, o que tendrían menos derechos, digamos, de alguna manera generar una división muy clara dentro del lugar de trabajo. Lo que nosotros pensamos, digamos, y conversamos en estos últimos 2 días, que después lo van a retomar seguramente los demás compañeros, es la necesidad de pensar en estrategias que contrapongan esta fragmentación a partir de fortalecer la unidad en el lugar de trabajo. Y este fortalecimiento de la unidad en los lugares de trabajo también tiene sus dificultades y también se enfrenta a situaciones muy diversas, digamos, ¿no? Y conversábamos de situaciones donde las empresas tienen más de 20 sindicatos interviniendo en la representación de sus trabajadores y trabajadoras, digamos, ¿no? Y claramente esto es, digamos, una situación que hay que ya está presente y que tenemos que pensar estrategias de reversión a partir de lo que ya está dado actualmente, que es la fragmentación en el lugar de trabajo, ¿no? Y esta posibilidad de pensar en estrategias de unidad en el lugar de trabajo también, digamos, nos permite pensar en revertir aquellos legados más vinculados con la subjetividad, digamos, ¿no? La valorización del trabajador, de la trabajadora tercerizada, la posibilidad de que ese trabajador, esa trabajadora sienta que tenga derechos, digamos, y que puede tener los mismos derechos que el compañero o la compañera que tiene al lado, digamos, ¿no? Entonces pensábamos en revisar constantemente las estrategias de los trabajadores y las trabajadoras en función de poder lograr esta unidad, digamos, ¿no? Y esta, de alguna manera, posibilidad de revertir los legados de invisibilización,
de opacamiento de las verdaderas patronales, opacamiento de los verdaderos beneficiarios del trabajo de la gente, digamos, por supuesto esta cuestión que se ha instalado de que existirían trabajadores que tienen menos derechos que otros, digamos, ¿no? O trabajadoras que tengan menos derechos que otros. Bueno, digo, le dejo ya la palabra a Roberto y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Pasamos en el orden más o menos que habíamos planteado a escuchar al compañero Carlos Siri, abogado laborista, asesor sindical, asesora a la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República de Argentina. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por hacerme participar en esta mesa, un poco sorprendido, pero bueno, acá estoy. Digo un poco sorprendido porque hace 2 días que venimos debatiendo con muchas compañeras y compañeros y seguramente muchos o muchas de las que están acá abajo, que estuvieron estos días, lo podrían hacer mucho mejor que yo. Pero bueno, agradezco esta posibilidad de hablarle a todos los presentes y bueno, rápidamente aportar en la línea que seguramente Victoria y Alejandra han venido desarrollando. Es decir, hoy la problemática de la tercerización, sin lugar a duda, es una problemática para el movimiento obrero a nivel mundial y no es simplemente una amenaza que está latente, sino que es un hecho que ha ingresado adentro de cada fábrica, adentro de cada establecimiento a lo largo y a lo ancho de nuestra América y en el resto del mundo, y que, como bien se dijo durante estos días y como se señala en el documento que hemos elaborado entre todas y todos, tiene un objetivo principal, que es, por supuesto, incrementar la tasa de ganancia del capital, y para eso utiliza otra herramienta, otro objetivo que tiene, que es la fragmentación de la clase trabajadora en los lugares de trabajo. Ese diagnóstico tan claro que se viene desarrollando y que hemos visto claramente en estos días en las experiencias que han traído compañeras y compañeros, tanto de Argentina como de aquí, de Uruguay y de Brasil, y algunas otras experiencias que todos conocemos o de las cuales nos hemos nutrido, ha transformado a que lo que hizo fuerte al movimiento obrero en Latinoamérica y sobre todo en estos países como en Argentina y en Uruguay, esté hoy en peligro. Y cuando digo que ha hecho fuerte el movimiento obrero, ha hecho que los trabajadores y las trabajadoras de estos países tengan un nivel de vida y una posibilidad de organización que le ha permitido tener una vida mucho más digna que en otros lugares de Latinoamérica. Y lo que está en juego es, con la tercerización, es justamente la posibilidad de que eso que hizo fuerte al movimiento obrero, que es la unidad dentro de los lugares de trabajo. Nadie hace 10, 20, 30 años podría creer que adentro de una fábrica, de un establecimiento, hubiera 3, 4 tipos distintos de trabajadores. Es decir, si nos paramos 20, 30 años atrás, en ninguna cabeza de ningún trabajador podría existir esa posibilidad de que un compañero o una compañera que hace la misma tarea que uno en el mismo lugar de trabajo, no digo que esté representado por otros sindicatos, sino que tenga condiciones completamente distintas, diferencias salariales abismales, que van en una franja que llega hasta un 60-70% de diferencia salarial, y que eso sea algo que esté permitido por la legislación.
por la legislación de los países de Latinoamérica. Y esa es la realidad hoy. Esa es la realidad en la Argentina, esa es la realidad en el Uruguay y esa es la realidad que viene para los trabajadores y las trabajadoras de Brasil con la reciente votación de la ley que habilita a la tercerización. Y a partir de ese diagnóstico de estos últimos años, no es nada nuevo que el capital busque incrementar su tasa de ganancia, pero esta forma, aparte de esta situación claramente injusta, trae consecuencias gravísimas en la salud y en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, las estadísticas que hay, y es un tema pendiente, y así ha sido señalado en estos días, poder generar estadísticas y tener el compromiso, sobre todo de las autoridades estatales, que son aquellas que todos sabemos que tienen la capacidad de poder generar estas estadísticas y poder hacer que este diagnóstico se vea reflejado en los hechos. Las pocas estadísticas que hay sobre esta situación, que son algunos trabajos que se han hecho en Argentina, reflejan que las condiciones de trabajo y las condiciones salariales de los tercerizados son realmente abismales en su diferencia con la de los trabajadores directos o propios, según como se le diga. Y hay experiencias que han sido exitosas, también lo hemos repasado en estos días, para enfrentar esta situación. Y no hay otra posibilidad que no sea, decíamos, la solidaridad de los trabajadores y la unidad adentro de las fábricas, adentro de los establecimientos, porque lo que hoy tenemos a lo largo y a lo ancho de América, como decíamos, es distintos tipos de trabajadores. Recién señalaba, hay trabajadores de primera y hay trabajadores de segunda, es decir, trabajadores que a fin de mes pueden cubrir sus necesidades básicas, que pueden llevar a sus casas un salario que les permita tener una educación, tener una vivienda digna, que les permita vestirse, alimentarse, educar a sus hijos. Y hay otros trabajadores que formalmente también son trabajadores, ni mencionar el empleo no registrado y ese tipo de cifras que también son alarmantes y también nos han llamado la atención, pero hoy nos encontramos abocados al tema de la tercerización. Y hay otro tipo de trabajadores que todos los meses se ven en la necesidad de tener que decidir en cuál de esas necesidades básicas, valga la redundancia, tienen que tachar y tienen que ver privar a sus familias de darle una alimentación adecuada a sus hijos, una educación, una vivienda, y que esa situación tiene un origen claramente en la tercerización como una forma del capital para dividir a esa clase trabajadora. Y el desafío que tenemos desde el movimiento sindical es recuperar las viejas banderas, las viejas herramientas de que todos los trabajadores son iguales, no podemos tener una diferenciación que esté dada por una forma que utiliza el capital. Es decir, que esos principios que están en todas las constituciones del mundo, que tienen su origen en el derecho constitucional, el principio de igual remuneración por igual tarea, tienen que volver a ser un hecho adentro de cada una de las fábricas y cada uno de los establecimientos. Y para eso no hay otra posibilidad que fortalecer la organización de los trabajadores y dar la pelea para que esto sea así. Y esa pelea también hay que darla en el ámbito de la legislación, y es por eso que desde acá, desde la casa en la que estamos, se ha presentado un proyecto
que lleva a la prohibición de la tercerización de las tareas normales y habituales, cosa que en algunos otros lugares de América Latina no es así, y en otros lugares sí es así. Pero todos sabemos, los que creemos en el sindicalismo como una herramienta para el cambio, que no podemos esperar que el Estado, los estados o los gobiernos se decidan directamente algún día a tratar los problemas de los trabajadores, sino que somos los trabajadores y las trabajadoras las que debemos organizarnos y dar la batalla para que ese Estado, ese gobierno reconozca lo que es un derecho como es el de que todos los trabajadores sean iguales y que todos puedan tener una vida digna. Y para eso no hay otro camino que la organización de los trabajadores, y en el caso de la tercerización, fortalecer la unidad, ya sea adentro de los establecimientos, ya sea entre sindicatos, como reunidos en esta casa, ya sea entre los sindicatos hermanos de toda Latinoamérica, ya sea con los planteos legislativos o ya sea con la organización y los conflictos que se puedan dar y que se deben ganar. Así que nada más para decir muchas gracias a todos por prestar atención. Muchas gracias, Carlos. Continuamos con Roberto Kramerman, ingeniero químico desde 1982, egresado de la Universidad de la República. Posteriormente realizó varios posgrados, de entre los cuales se destacan uno en Economía y Comercio Internacional, realizado en la Universidad de Barcelona en el 2000, y un máster en Finanzas y Comercio Internacional, realizado en la misma universidad en el año 2002. A su vez realizó otros estudios en Brasil, Argentina, Japón y Estados Unidos. Es ministro de Industria durante el gobierno de Pepe Mujica. Damos la palabra a Roberto. Sí, muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, saludar a todos los trabajadores, visitantes locales y a la excelentísima idea de conformar estas dos jornadas que se han vivido para tratar el importante tema de la tercerización. Y un saludo a los compañeros de mesa aquí que ya nos han precedido y hablarán después, porque están poniendo el punto justo en donde está la problemática de esta tercerización. Tercerización que ha tenido un éxito en el ambiente empresarial que lo pone de una manera mucho más elegante. Cada empresa que se dedique a su competencia central, o zapatero a tus zapatos, o core business en inglés, para indicar en verdad una manera mucho más elegante de lo que se trata, que es mucho de lo que se acaba de describir. Pero se trata de más cosas, porque ha sido llevado al extremo el tema, y yo creo que va a seguir siendo llevado a extremos mayores todavía. Estamos hablando de la tercerización y algunos de los compañeros acá hacían referencia a las primeras fases, pero que luego se incrementó enormemente, de tener dentro de una planta industrial trabajadores de otras empresas sustituyendo a trabajadores de la empresa principal, y que luego se extendió a tener la división de la empresa en diferentes sectores y sacar afuera de la empresa, ya no solo tomando o contratando mano de obra, sino contratando servicios específicos o productos específicos. Y cuando eso ya fue exitoso, se salió ya no solo de lo local, sino nacional, sino que se llevó el concepto de tercerización a que me provean de otros países los insumos más baratos. Y entonces este tema es triple, es completo. Prácticamente la conformación de cadenas de producción o cadenas de valor responde al concepto de tercerización llevado a lo largo de décadas, y aprovechando los menores salarios o los menores beneficios o las menores regulaciones o la mayor abundancia, porque recordemos otra cosa, aparte de lo que se nombraba correctamente, en definitiva, no solo se produce una rebaja de salarios, no solo se produce una disminución del poder de negociación y en algunos casos eliminación de sindicatos,
sino que también el ejército de reserva, como se llamaba antes, se maneja en forma mucho más flexible. Cuando baja la producción, prescindo tanto de la subcontratación de mano de obra como del proveedor que está en el otro país, digamos, o cuando viene el periodo de crecimiento, aumento y manejo de mucha mejor rentabilidad de esa manera. Entonces, el concepto hoy de las relaciones laborales que se inició con la tercerización pasó a ser el concepto organizativo mundial prácticamente y que abarca más del 80% de la producción mundial, donde las cabezas visibles son compañías grandes, transnacionales, ya no las vemos directamente muchas veces, sino las vemos mediadas a través de, del quien tenemos más cerca, de otras empresas grandes, medianas o más pequeñas. El concepto, en definitiva, es, a dedicarse en verdad a la competencia central, al negocio principal. No, sí, es cierto, pero también aquello que controle, en definitiva, tanto las relaciones laborales como que controle las relaciones de proveedores, obteniendo las mayores ganancias posibles. Y ese esquema, voy a ser breve porque lógicamente es conceptual y tenemos que ver en la mesa, ya se han dicho varias cosas, y ese esquema de división entonces que va de la mano de la tercerización y recibe otros nombres, de subcontratación, decía el otro día, outsourcing, offshoring, todas las palabras en inglés, para hablar de esta cadena mundial que se ha formado, pero que está dentro de la fábrica, está al costado de la fábrica, está dentro del servicio, está al costado del servicio, está afuera, está tras fronteras, y en todo, si sumamos todo eso, es algo impresionante. Esto ha llevado a que cambiaran los roles de los países. Si será tema de que no es solo un problema de relación laboral crítico, como es obviamente la subsistencia del trabajador, su nivel de vida, sino que llevó a que además, para formar esas cadenas, se realizaran inversiones que cambiaron el rol de los países, que introdujeron el sudeste asiático dentro de los roles mundiales, que en ese sentido provocó durante un tiempo esta época de bonanza, porque en definitiva para América Latina, porque en buena parte introdujo mucho más consumidores, como sabemos, pero que por otra parte introdujo también en ese sentido una división diferente del trabajo. De los países coloniales de los países colonialistas a las colonias, que fue primero, de los países subdesarrollados a los industrializados, como se llamaban antes, a este esquema donde hay triangulaciones o llegan hasta que un mismo producto pasa por 12 países distintos. Y esa división del internacional del trabajo dividió también a dónde se crea tecnología y a dónde no. Dividió también de que los centros creadores de tecnología, fundamentalmente Alemania, Estados Unidos, Japón en buena parte, y por ahí vienen también los que vienen después con un grado menor, pero que le dan insumos a sus otros, que son Corea, Taiwán y demás, creó también de que nuestra América Latina quedara bastante relegada como en esta función, cual en cuanto más que nada es proveedor de materias primas en buena parte, aunque también tenga sus industrias, muchas han destruido, muchas están. Entonces hay una nueva división internacional del trabajo que viene de la formación de cadenas de producción, que viene de la tercerización llevada al extremo de todos los niveles. Y esos roles de la tecnología, llevados muy de cerca por donde conviene instalar, donde haya más mano de obra calificada, doctorados y demás en el mundo desarrollado, donde haya más mano de obra barata, que fue durante muchos años el sudeste asiático y después fue China, donde más. En definitiva, conformó esto que ya está hasta el año 2012 prácticamente llegó a su conformación general en ese sentido. Y esa conformación general, con gran movilización de las inversiones extranjeras, con gran crecimiento económico, por lo tanto, en algunos países, al terminar ya más o menos los movimientos grandes, y empiezan a movimientos de ajuste. El capitalismo siempre está buscando la competitividad, así que si esta fábrica no me sirve acá, la pongo por allá, tercerizo más todavía, subdivido hasta el infinito, lo que antes era una fábrica integrada, básicamente, y hasta sumando bienes y servicios. Entonces, el capital, la gran empresa, pero a través de eso mediando en todo lo demás, termina ese gran movimiento, siguen ajustes, y hay una lucha mundial a esta altura por quién domina esas cadenas productivas. No vamos a entrar en eso,
que se está viendo en el cambio de política de China hacia su demanda interna, que se está viendo en la lucha entre las plataformas a nivel tecnológico, las llamadas plataformas, digamos, que son integradoras y que van a dar lugar a mucho más todavía tercerización por la posibilidad de manejo tecnológico. Entonces el problema se traslada a ser eficientes las cadenas y viene la época de ajuste para América Latina. Nos insertamos y a partir de 2012, básicamente en muchos países de la región está ocurriendo que decir, bueno, esto que tiene tantos pasos, decenas, centenas, tiene que ser competitivo, que es la palabra obviamente utilizada. Y eso significa básicamente disminución de salario real, eso significa disminución de beneficios, eso significa retiro, como está ocurriendo en algunos países de la región, del Estado, de las funciones de servicios públicos esenciales, y estoy diciendo las principales cosas que son las contracaras de lo que hemos tratado de construir y que son los que los trabajadores justamente como elemento central han luchado fuertemente. Entonces la tercerización es un tema clave dentro de todo esto porque no es un problema de relaciones internas únicamente, aunque ese sea el elemento central, como siempre es las relaciones de trabajo, es el elemento central de todo. Al final, hasta muchos de los que la utilizan a nivel de pequeña y mediana empresa o grande, en verdad, están sufriendo, entre comillas, están sufriendo esta nueva división del trabajo que desindustrializa la región y luego salen y no se dan cuenta de cuáles son realmente las consecuencias. Claro, en la lucha individual por mantener la ganancia, lo aplican después a rajatabla, aunque sean los principales castigados, la industria nacional a veces o la pequeña y mediana empresa, porque la tercerización fue llevada a esos niveles en todos lados. Quiere decir que la lucha es múltiple. Es reivindicativa en los aspectos de salario, sí, porque se viene esta ola de ajuste. Es reivindicativa, sí, de mantener las relaciones laborales, los beneficios, la igualdad de los trabajadores, como bien se decía, pero también es política, sin transformación de la producción, sin pelea en cada uno de los temas que se van dando en el nivel del sitio mismo local, en el nivel nacional y en el nivel internacional, o sea, sin coordinación de los trabajadores en los tres lugares. Sin eso, el retroceso puede ser grande. Pero con eso uno tiene confianza porque los trabajadores lo han demostrado y la historia lo ha demostrado, que si se logra la fortaleza necesaria y la coordinación necesaria, podemos tener no solo la posibilidad de contener esto, sino de avanzar. Porque una cosa es importante, y se habla mucho, la globalización o la tecnología parece ser determinada en la estratosfera y nosotros recibimos sus tendencias. No, hace más de 2 siglos que los creadores de tecnología, que los científicos, que todos los profesionales, pero que también en parte quienes crearon la tecnología en la revolución industrial fueron los trabajadores mismos. En ese sentido, esa tecnología está sesgada a favor o en contra del capital o de los trabajadores. Esa tecnología básicamente no es un hecho que esté escrito ineludiblemente. La globalización tiene opciones políticas y puede haber no globalizaciones. En definitiva, todo depende de los 3 frentes de lucha que hay que tener: el del lugar local, el del lugar nacional y la coordinación internacional. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Roberto y continuamos con el compañero para cerrar la mesa. José Notaro, profesor en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la República, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Núcleo de Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos de la Universidad de la República. Tiene innumerables trabajos académicos en distintas áreas. El profesor Jorge Notaro es uno de los economistas más reconocidos en nuestro país. Le cedemos la palabra a Jorge. Muchas gracias. Primero por la invitación, segundo por los inmerecidos
la compañera. Sí soy un economista, un investigador en ciencias sociales que considera que su trabajo no es neutral. Así como algunos colegas han optado por servir al capital y han optado por participar de los paneles de la Asociación de Dirigentes de Marketing o de las consultoras que asesoran al capital, yo he optado por participar de la lucha emancipatoria y como parte de eso colaborar en la medida de mis modestas posibilidades con las luchas sindicales. Yo supongo que por eso me han invitado a participar de este panel y estoy participando con mucho gusto y agradecimiento. Queda poco por decir y por agregar a lo que han dicho las compañeras y compañeros del panel, que comparto, y me voy a limitar a hacer una exposición de 4 puntos, que sería el origen de estas ideas en torno y el paquete del que forma parte estas tercerizaciones. Lo segundo es cómo se le dio impulso en el Uruguay. Lo tercero sería las particularidades que tiene el Uruguay a diferencia de Argentina y Brasil, sobre todo, y finalmente, por estas particularidades, cuáles son los principales desafíos que tenemos como militantes sociales y políticos. Con relación al primer punto, vale la pena destacar, resaltar algo que probablemente muchos de ustedes ya sepan, que esta idea de tercerizar, de delegar, como decía Victoria, de delegar funciones, de mantener solo una parte y subdividir a la clase obrera, como decía Siri, surge como parte del paquete que se conoce como Consenso de Washington en 1989. Ahí el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos le encargaron a un economista, Williamson, redactar una propuesta de 10 medidas de política que, entre comillas, iban a contribuir a que los países, entre comillas, subdesarrollados, o sea, los países dependientes, coloniales, explotados, con sus economías deformadas, salieran de esa situación. Y el gran responsable era el Estado. Por lo tanto, las 10 medidas apuntaban a lo mismo, a lo que conocemos como privatización y liberalización en líneas generales y en particular del mercado de trabajo. Entonces, liberalizar el mercado de trabajo para que los empresarios no tuvieran trabas para invertir, para innovar, para ajustarse a los altibajos a que los sometía la economía mundial, era necesario eliminar los salarios mínimos, eliminar los aportes patronales a la seguridad social, eliminar los pagos por despido y, entre otras cosas, también tercerizar, o sea, permitir que las empresas se desprendieran de parte de sus tareas, contratando, subcontratando otras empresas más pequeñas o trabajadores en forma individual. Ese origen no era solo una idea, tenía atrás el respaldo del capital y en particular el respaldo de los préstamos del Banco Mundial, del BID y del Fondo Monetario. O sea, los países que no adoptaran esas medidas no iban a poder acceder a los préstamos que quisieran solicitar al Banco Mundial, al Fondo Monetario o al BID. Y la idea era que la rigidez del mercado de trabajo era una traba para aumentar las inversiones, para el crecimiento y para que finalmente los pueblos de los países dependientes accedieran a mejores condiciones de trabajo y de vida. En el Uruguay, con este respaldo ideológico y estos capitales financieros que estaban atrás, se agregó una nueva condicionante política con el triunfo de
de Lacalle, de Luis Lacalle Herrera, cuando asume la presidencia en 1991, su proyecto liberal conservador se ve fortalecido ideológicamente y financieramente por este consenso de Washington y se empiezan a tomar algunas de estas medidas que estaban recomendadas. Entre ellas, aprobar una ley de privatización de las empresas públicas que facultaba al Poder Ejecutivo a hacer estas privatizaciones. Como los más veteranos saben, esta ley, dos de sus artículos que facultaban al Poder Ejecutivo a privatizar empresas públicas, fueron derogados esos artículos en un plebiscito que fue precedido por una gran movilización que fue impulsada por el PIT-CNT. Entonces, eso le da al caso uruguayo algunas particularidades, que sería el tercer punto sobre el que me gustaría decir algo. Recapitulando, decir, bueno, el avance de las tercerizaciones está condicionado por situaciones económicas, por situaciones políticas y por ideas, por ideología. En el caso uruguayo hay una larga serie de trabajos producidos por investigadores del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, el último de los cuales se publicó en el año 2005 y los autores fueron Álvaro Forteza y Martín Rama, trabajos que demostraban que la rigidez del mercado de trabajo uruguayo lo convertía en una alta probabilidad de crisis y que las crisis fueran más profundas y más duraderas. Y se mostraba como ejemplo de cómo debería funcionar el mercado de trabajo en el Uruguay a Chile y a los Estados Unidos, como los países con los mercados de trabajo más flexibles y por lo tanto los países en los cuales las crisis iban a ser menos profundas y de menor duración. Ese trabajo se publicó en 2005 y a partir de 2006 lo habrán tenido que quemar, porque a partir de ese momento el Uruguay, con el gobierno del Frente Amplio, una profunda regulación del mercado de trabajo y lo que estos economistas consideran intervención inadecuada y rigideces, el Uruguay soportó la crisis sin que el nivel de actividad y de empleo cayera desde 2008 hasta el año 2014, mientras que Chile y los países que tenían y el propio Estados Unidos tuvieron profundas crisis de las que fueron saliendo con grandes dificultades y en el caso de los Estados Unidos con un gobierno que tuvo que volcar al mercado para sostener a los bancos millones de dólares. Lo que muestra el Uruguay es que cuando crece el producto, crece el salario real y crece el número de trabajadores, el número de personas ocupadas. Y cuando cae el producto, cae el salario y cae el número de trabajadores. Entonces no hay una relación entre flexibilidad y trabajo, no hay una relación entre salarios bajos, bajo costo de mano de obra y número de personas trabajando. Las dos variables dependen de que el producto crezca. Y las particularidades y diferencias que tenemos con Argentina y Brasil es, primero, políticas. O sea, en el Uruguay gobierna un frente amplio, un frente progresista, mientras que en Argentina y Brasil están en pleno funcionamiento proyectos liberales, conservadores, autoritarios y represivos. Segundo, una gran diferencia desde el punto de vista económico, mientras que Argentina y Brasil tienen recesiones importantes, más profundas en el caso de Brasil que en el caso de Argentina, en Uruguay podemos decir que 2015-2016 la economía está relativamente estable o estancada, o que crece un poquito menos del 1%.
Y en tercer lugar, una diferencia en los movimientos sindicales. En Uruguay tenemos, como ustedes saben, y a los invitados del exterior vale la pena reivindicarlo, que el Uruguay tiene una Convención Nacional de Trabajadores que es democrática, que es plural, que es clasista, que en su mayoría de sus afiliados y dirigentes han votado al Frente Amplio, pero que al mismo tiempo mantienen diferencias de punto de vista y, cuando es necesario, confrontan y toman medidas de lucha. Entonces, en estas condiciones nos llevan a que las posibilidades de enfrentar los desafíos que tenemos planteados tengan buenas probabilidades de resolverse. Porque ¿qué desafíos tenemos? El desafío de que para que el Uruguay, la economía del Uruguay, los trabajadores, los habitantes subsistan en el mundo actual, es imprescindible invertir e innovar y muchas veces incorporar cambios en la organización del trabajo. Ahora, el segundo desafío es que todo esto se haga sin que se desplacen los costos sobre los trabajadores y sin que se limiten los derechos de los trabajadores. Y esto se logra mediante la participación. Entonces, ¿por qué decimos que estos desafíos se pueden enfrentar en mejores condiciones? Porque el carácter, la fuerza del movimiento sindical, su autonomía y un gobierno progresista se generan condiciones como para que las propuestas del movimiento sindical sean escuchadas y, en cierto grado, en cierta medida, implementadas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Jorge y bueno, damos por finalizada esta mesa. Primero agradeciendo a todos los compañeros que hicieron posible este encuentro y decirles que si bien fue agotador, tenemos una resolución que salió del trabajo y del compromiso de todos estos compañeros. Y bueno, pasamos a la segunda mesa, quien la va a llevar adelante un compañero, Luis Oliveira, compañero de la CTT. Gracias.